Quiñones, antropóloga forense. Y yo soy Yayan Rodríguez Torres, bioarqueóloga, y estamos aquí cada viernes conversando de todo lo relacionado a la antropología física biológica, específicamente relacionado a la antropología forense y arqueología, para que puedas expandir tu conocimiento respecto a estas y otras disciplinas, entre otros temas de interés. Así mismo es, así que hemos llegado a otro viernes, lo que implica más episodios interesantes de Hablando de Huesos. Y en este episodio queremos hablarte sobre la podología forense o podiatría forense, dependiendo, ¿verdad?, cómo se llame. Es un tema muy interesante, así que hoy tendremos la oportunidad de abundar un poquito más en esta disciplina. Y entonces, primero que todo, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, hay que definir qué es esta podiatría o podología forense. La podología forense es una subdisciplina de la ciencia forense en la que se utiliza el conocimiento podiátrico especializado. Esto incluye la anatomía del pie y las extremidades inferiores, la función musculoesqueletal, las deformaciones y enfermedades del pie, el tobillo y las extremidades inferiores, y en ocasiones todo el cuerpo humano en el examen del pie relacionado con las pruebas en el contexto de una investigación criminal. Así mismo es, así que esta mayormente ha sido definida como lo que es la aplicación de conocimientos sólidos e investigativos de la podología y experiencia en investigaciones forenses. Así que para demostrar, ¿verdad?, lo que es la asociación de un individuo en la escena del crimen o para responder a cualquier pregunta legal relacionada con el pie o el calzado que requiera ese conocimiento del funcionamiento del pie. Pero para profundizar más sobre esta disciplina, no queremos ser expertas en esto, tenemos a nuestro invitado de hoy. Y tenemos la dicha, ¿verdad?, la oportunidad de entrevistar al doctor Pablo Martínez Escauriaza Peral. Él es podiatra y antropólogo forense de España. Tiene un doctorado en antropología forense, es diplomado de la Asociación Americana de Podiatría Forense y es delegado de España. Tiene un máster oficial de cirugía podológica y es especialista en pie diabético y ha hecho muchas otras cosas más a lo largo de su carrera. Así que bienvenido a Hablando de Huesos. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo Gracias. está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues bien, sorprendido porque fue muy grato el contacto con vosotras desde Puerto Rico. Gracias por dar señales de vida aquí en España, que también somos un grupo reducido, pero también muy extenso. Y la verdad es que es una alegría poder compartir con vosotras este ratito de la tarde de aquí de España hablando sobre esta profesión en común y que tanto ayuda a esclarecer ciertos delitos y ayudar a muchas personas que no tienen voz y voto. Así que muchísimas gracias por contactar con nosotros. Gracias, Claro, gracias. Yaria, vamos allá. Vamos a Vamos las allá. preguntas, Yaria. Ok, lo primero, queremos saber un poquito de usted. Danos un resumen de los estudios, la formación, alguna experiencia que haya tenido en el campo, en la profesión, para empezar a calentar esos motores. Bueno, pues siempre he animado, al igual que yo he recibido formación de otros compañeros o profesores, siempre he animado a los estudiantes que vienen ahora adelante con las carreras a moverse y a conocer también muchas metodologías de trabajo a nivel pluricultural en diferentes países. Todo esto se inició a través del doctorado que estuve realizando y bueno, al final un doctorado yo creo de forma subjetiva que es para uno propio, no para demostrarse nada más a nadie y hacerlo por gusto y placer. Entonces ahí fue cuando se empezó a desarrollar un poquito mi curiosidad sobre más allá de lo que es el pie en sí a nivel de estructura musculoesquelética y verlo como una identidad, ¿no? Que es lo que es una función que al final nos ayuda a identificar personas a través de la biomecánica o de los propios dermatoglifos, ¿no? Y como a raíz de ese proyecto, de esa tesis doctoral,
tuve la oportunidad durante unos años que estuve trabajando en el Hospital Podológico de la Universidad de Barcelona, implementando en el grado de podología nuevas asignaturas en el ámbito universitario, junto con las que ya estaban instauradas. Introdujimos lo que es la especialidad de podología forense a través de una asignatura optativa en la universidad. Durante esos 4 años ha habido unas promociones que ya figura la especialidad de introducción a las ciencias forenses en el ámbito podológico a nivel curricular, cosa muy importante aquí en España porque era como inicialmente estábamos introduciendo esta subespecialidad de la podología, ¿no? Y viajando mucho, compartiendo muchas experiencias en países como, bueno, Nueva Orleans, Las Vegas, ahí en el estado de Nevada, Canadá, Dubái, el Reino Unido. Pues al final te vas formando, o aquí dentro de España, te vas formando y adquiriendo conocimientos. Son carreras de fondo que no dejamos de aprender nunca y de las que siempre aprendemos y conocemos datos nuevos, ¿no? Y aparte de eso, el empuje que le damos nosotros como científicos y profesionales en este ámbito para seguir creciendo de forma unísona todos juntos, trabajando en equipo, que esto yo no sé ahí en Puerto Rico, pero hay ciertos países y aquí en España esto sí que se puede ver, que el concepto de trabajar en equipo depende de qué sector cuesta más o cuesta menos. Entonces, en el ámbito forense lo bonito que tiene es que la finalidad también es la misma para todos desde diferentes ramas profesionales y que es un gusto colaborar siempre desde la humildad y aportando cada uno ese pequeño granito de arena que por muy pequeño que sea, en estas ciencias siempre es muy grande. Entonces, pues Claro. a través de esto, pues bueno, estamos aquí elaborando en España desde hace 3 años, estamos en la 3ª edición del máster en Podología y Podiatría Forense, investigación de la escena del crimen, análisis forense de huellas de pisadas, y tenemos a través del Centro Superior de Estudios Criminológicos de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, dirigimos lo que es el máster y el posgrado en biomecánica forense en la identificación humana para englobar todos los aspectos del ámbito forense que están vinculados a la identificación humana a través del calzado, a través de la ropa, a través de la biomecánica, a través del pie, ¿no? En todas sus funciones y formas. Entonces, pues bueno, a raíz de ahí se ha ido desarrollando todo lo que es el pasado curricular hasta el presente. No, y qué bueno que usted sea parte de la formación de personas que le interese esta disciplina. Pero ahora bien, nosotros ahorita mencionamos la definición como más técnica, ¿verdad? De lo que es esta disciplina. Pero ¿cómo pudiera decir usted lo que es la podiatría o podología forense en sus propias palabras? Como nosotros decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas. En mis propias palabras, pues es como lo he dicho siempre, que es la presentamos esta definición, como bien habéis resaltado vosotras en la definición de Di Maio y de Vernon en Estados Unidos, es una subdisciplina que aplica, ¿no?, esos conocimientos de la podología, de la podiatría aplicada a la ley, ¿no? Yo tuve el placer de poderla presentar en un documento de Iberpol a través de la Academia de la Policía de Chile, también en el documento escrito y en el 48 Congreso Nacional de Podología celebrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de aquí de España, en Salamanca concretamente, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En 2017 se definió la podología forense o medicina podiátrica o podiatría ética, legal y forense como una ciencia médica que aplica esos conocimientos y técnicas de la especialidad médica de la podología o podiatría al servicio de la ley, en la valoración del daño corporal, en defensa de los derechos humanos, en la identificación del individuo
y del contexto en la investigación del lugar del crimen donde ejerza esa práctica profesional el facultativo médico criminalista, ¿no? Es un poco más elaborada que la que ofrecen el doctor John D. Mayo y Wesley Vernon en 2017, en la que dice pues eso, que es la disciplina que aplica los conocimientos científico-teórico-prácticos de la podología al beneficio de la ley. Y bueno, simplemente es un poquito reforzar esa definición y darnos cuenta de que la podología, aparte de sus ramas como es la pediatría, la geriatría, el pediabético, la podología quirúrgica u otras disciplinas, la podología forense ya existe y está implementada en diferentes países como es Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o la India, también está empezando a hacerse eco en otros países de habla hispana, como podemos ser España o Puerto Rico o cualquier otro país de ámbito europeo o internacional, ¿no? Desde aquí. Qué brutal. Y le pregunto, en una escena del crimen, ¿cuál es la función del podiatra forense? Muy Cuando vamos, buena. exacto, cuando vamos a la escena, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pues muy agradecido por esta pregunta, porque qué función desempeña la policía científica y cuál la del podólogo investigador de la escena del crimen, el podólogo forense. Eh, yo creo que hay que valorar previamente, además de cuáles son las funciones y cuál es la del policía científica o la del podólogo forense, saber que el trabajo va a ser complementario. No se trata de desacreditar o pisotear el trabajo de otro profesional que se está dedicando a lo mismo. Simplemente eh, aumentar esos conocimientos desde el desarrollo que poseemos como facultativos de una rama sanitaria o médica, reforzar con nuestros conocimientos esas hipótesis que pueden traducirse a indicios y evidencias en la hora de esclarecimiento de un crimen. Tanto evitar, sobre todo, la contaminación del escenario, ya que la policía científica siempre, el primer interviniente van a ser ellos. eh, Sería fantástico poder aunar criterios para que en ese momento, después de la primera intervención, no se permita o se modifique el protocolo de actuación en el momento de acceder al escenario del crimen para evitar más contaminación en cuanto a pisadas en el sustrato se refiere, ya que en el lugar de los hechos, aunque se hace un registro de quién es la persona que accede a través de la banda o el precinto al escenario y se recaba su nombre, su filiación, su tarjeta de identidad, la hora y el lugar y la firma, aquí la función del podólogo forense sería, además de eso, fotografiar el calzado y indicar el modelo de la persona que accede al lugar del crimen, porque esto al final es como un peaje, es un cribaje en el que nosotros, como peritos forenses en el ámbito de la podología o de la antropología, en este caso de la podología en el ámbito criminalístico, ayudaría a acotar a la hora de elaborar perfiles de sospechosos. Esto es como cuando se requiere a nivel funcionariado una base de datos de ADN a través de sangre para evitar, en casos de contaminación, descartar a personal de laboratorio o funcionario que está trabajando en el caso y de esta manera facilitar la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ámbito criminalístico. Los podólogos somos clínicos, facultativos clínicos o médicos o podiatras y no somos policías, somos peritos. Hay compañeros que sí, que son funcionarios. Yo ahora estoy en pleno proceso de estudio de la especialización de policía científica en su máster, pero no ejerzo como tal, sino como podólogo, que al final
es lo que estoy respaldado bajo un número de colegiación médica. Pero sí Exacto. que la especialización de máster en policía científica a mí me ayuda a llevar un lenguaje y poder comprender esa metodología de trabajo como podólogo forense. Entonces, pues bueno, es una forma de llegar a hablar un mismo lenguaje todas las especialidades, tanto ámbito policial, antropológico o médico o facultativo. Qué interesante eso. Bru- Es algo que realmente trayendo a colación esa parte de uno primero es médico y después es investigador, eso es algo Ujú, que sería bueno, eh, diría yo, como que la gran mayoría de las personas lo hicieran para tener ese conocimiento de lo que uno está haciendo, pero cómo funciona en el otro lado, ya que es un ámbito diferente, pero parecido. correcto. Ujú. No, y como dijo doctor, como más bien el tú comprender el lenguaje, porque a veces, obviamente, nosotros Mm, como peritos ya tenemos un conocimiento más amplio, una educación pues más extensa, hemos hecho, qué sé yo, maestría, doctorado, y pues obviamente a veces nuestro vocabulario, ¿verdad? Sofisticado de peritos, pues quizás no, ellos no lo comprenden, pero nosotros poder quizás, ¿verdad? Hablar en el mismo lenguaje y poder compartir esas ideas, pues obviamente ayudan a que la investigación en esa escena pues sea más viable. Y eso es bien importante. Perfecto. mm, Eh, quiero también abordar, ¿verdad? Ciertas preguntas más adelante con Yarian, pero quisiera empezar con que si se podría abordar en este aspecto, ¿verdad? Preguntas como si un zapato podría haber tenido múltiples usuarios o no. O sea, si ese zapato pues fue utilizado por varias personas, ¿verdad? En el momento. Vale, la respuesta es sí. Siempre que podemos tomar ADN de fluidos como es el sudor que deposita y la descomposición bacteriana dentro del zapato o del calzado a través del calcetín y de la ropa en el interior de este, así como en la palmilla interior, en los cordones de los zapatos queda gran información de lo que es ADN Wow. de las manos. El calzado ayuda, aparte de en el dibujo de la suela, ayuda a verificar esas microvestigios que no se ven a simple vista macroscópica, como pueden ser también el polen y las esporas, la palinología y la botánica forense, a la hora de poder georreferenciar a un individuo en el lugar de los hechos, sí que se podría a través de ADN valorar si si ese calzado ha sido utilizado por más de una persona o no. Aparte de o por el sobreuso o el desgaste que haya podido Uh-huh. conllevar en el interior. ok. Qué Wow. Qué interesante. curioso lo de los cordones. Tú sabes que cuando tú te amarras los S- zapatos, estás en constante contacto y tú a veces ni te lo imaginas, es que no, ni lo piensas. No lo piensas, no lo piensas. Exacto. Y hablando de eso, que para mí, persona que no lo estudió, esto suena casi magia, sé que es ciencia, uno podría abordar o conocer si alguien estaba utilizando un zapato que era demasiado pequeño o demasiado grande en ese calzado, en esa información que nos da el zapato y nos da el pie. Sí, se puede justificar de la siguiente manera. Vamos a ver, nosotros utilizamos para comprender esto, siempre nos apoyamos en las leyes de la física en el ámbito anatómico, ¿no? Cómo afecta las fuerzas de gravedad en nuestro Wow. cuerpo, ¿no? Entonces, para entender en nuestro esqueleto y esas fuerzas, tenemos los gemelos, ¿no? Los gastrocnemios, el tríceps sural, el sóleo que complementan la parte inferior junto con la musculatura de tibiales y peroneales, junto con otra musculatura extensora y flexora de los dedos del pie, ¿no? En un Ujú. objeto cotidiano podemos ver la imagen de una carretilla de obra
y que sería el Ujú. sustitutivo a la imagen visual de lo que es nuestra extremidad, físicamente hablando, ya que las fuerzas gravitatorias y las fuerzas de propulsión del pie que están trabajando tienen la condicionante de un ejercicio de poleas en su parte superior. Al final, cuando vamos a dar el paso, lo que hacemos es inclinar y propulsar nuestro cuerpo hacia adelante, como lo hace una carretilla. Entonces, el pie dentro del interior de un calzado, el centro de gravedad de lo que es la cadera y el cuerpo radica Ujú. sobre el talón de nuestro pie, sobre el hueso calcáneo. Ajá. El hueso Ujú. calcáneo, en el dibujo interior de la plantilla, de la palmilla del calzado, por un sobreuso siempre va a haber un desgaste en la palmilla interior, tanto de los dedos como de las zonas de hiperapoyo, en este caso el talón. ¿Qué ocurre? Que si en un calzado la persona gasta un calzado superior al de su talla normal, los dedos, para evitar primero que el calzado, al ser de talla superior, se pueda escapar del zapato y para aumentar el agarre al suelo, siempre los dedos van a tender la musculatura extensora a estar en la zona anterior, porque si no el pie se escaparía. Por lo tanto, ese centro de gravedad del talón nunca quedará posicionado en la parte que le correspondería, que sería el centro el centro del talón en el zapato, sino mucho más adelantada. Y a la hora de Ajá. marcar una huella de pisada en un sustrato, en un líquido o en un sustrato, no llegaría a ser completa, ya que durante las fases de la marcha humana o de la carrera tenemos 4 fases, que una es la del apoyo lateral externo del talón, fase completa del talón de apoyo, lateralización o varización o supinación de lo que es el medio pie y luego apoyo completo de cabezas metatarsales, que son donde la parte anterior del pie apoyamos para la hora de dar el paso o de saltar, y la propulsión a través de los primeros dedos, ¿no? En la pronación del antepié. Entonces sí que toda esta información en su cómputo global, así como la posible imagen que pueda quedar del sudor imprimida o impresa en el interior de la palmilla, nos puede dar una orientación en cuanto a la fórmula digital o metatarsal de los pies. Se trata, ya que la longitud de los pies y de los radios, aunque son 3 fórmulas digitales y 3 metatarsales, sí que puede ayudar a cuantificar y a valorar las dimensiones numéricas en cuanto a las longitudes de la estructura ósea se trata. Y ayudar a valorar una estimación en las tasas de desarrollo óseo del hueso que nos encontramos. Qué brutal. O sea que básicamente, si tú estás con un zapato grande, obviamente esa huella que va a quedar en el piso, ¿verdad? En el bache va a ser a mitad. Correcto, no va a ser completa. Qué brutal. Entonces tú vas a poder sugerir que, pues, en efecto, esta persona pues calzaba, qué sé yo, un zapato pues que no era de su talla. No hay un apoyo total. Entonces, ahí ya te está dando la orientación de que esa persona no calza el calzado que le corresponde, sino uno de Y Entonces, ajá, dale, Yarian. Es que no, esto sí, está- sí, esto está. Ahora me entra la pregunta: ¿qué pasa si fuera lo opuesto? Que entonces es un calzado más pequeño en un pie más grande. ya Ahí, habrá más marca. ok. La impronta al aumentar la superficie de apoyo, tenemos mejor impronta, porque, Oh, de lo normal, mejor de lo pero normal. mayor en un espacio pequeño, mayor presión en un espacio pequeño, porque tenemos mayor superficie en un calzado grande, pero no nos da la parte interior la opción a imprimir por sus dimensiones todo el dibujo, porque hay presión. Una persona. Además, el mayor de los inconvenientes puede ser que en situaciones como puede ser un arrastre de un cuerpo,
empiece a eliminar. El asesino cuando está forcejeando no piensa cómo camina. Está ejecutando el asesinato, está haciendo una fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay un arrastre de un cuerpo en un escenario sanguinolento o con cualquier otro fluido que pueda ayudarnos a determinar cómo es ese tipo de pisada. El problema es que ese propio arrastre del cuerpo con la pancha, con el torso del individuo, va a eliminar cualquier vestigio, cualquier rastro o huella que pueda quedar en el escenario, sea completo o incompleto. Y eso también es una cosa que debe tenerse en consideración, porque muchas veces las marcas de arrastre son superpuestas a las huellas de calzado, tanto por arrastre de manos o de cadáver completo o de cuerpo, y el cuerpo sí que elimina a veces imágenes que pueden ser importantes a la hora de estudiar y analizar el caso. Wow. Lo que se me vino a la mente cuando estabas mencionando lo del pie pequeño, un zapato grande, por ejemplo, ¿verdad? En una escena del crimen, los que pueden trabajar con la identificación de esa huella de calzado, ¿verdad? Para poder identificar si este calzado en efecto es de la persona, el tipo de clase, si hay una marca del zapato, el size del zapato, ¿verdad? Todo ese tipo de clases que se pueden encontrar en calzado. Ahora bien, si tú estás calzando un zapato que no es tuyo, ¿cómo podemos llegar a que en efecto esa persona estuvo utilizando un zapato que no era suyo, pero que puede poner en la escena del crimen al dueño real de ese zapato? ADN interno del calzado. La cantidad de ADN es importante. No es lo mismo colocar con dos manos un calzado en un escenario del crimen o con unos guantes que una persona que ha calzado ese zapato. Claro. El ADN siempre va a ganar por goleada. Y luego, aparte de todo, aparte de también los microvestigios que se encuentren adheridos tanto en la zona externa como interna del calzado. Yo estoy aquí sorprendida porque siento como si me estuvieran explicando la magia del pie, pero lo están haciendo científicamente. Yo siento que yo estoy escuchando un episodio de CSI, Bueno, pero real. Y la gente lo pensará, pero esto es lo que es la vida real, gente. sí. Exacto. Las personas que nos dedicamos a la ciencia, muchas veces solo homólogos como nosotros sabemos las horas de investigación que están detrás de todo ese iceberg. La gente siempre ve el iceberg, todo lo bonito de la cumbre y las vistas que hay desde arriba, pero los resultados. Se olvida de todo el trabajo que hay por detrás de todas esas horas de investigación y de inversión en conocimientos para poder ser mejores. Entonces, hay que tener en cuenta mucho todo el esfuerzo que hacemos multidisciplinarmente en este ámbito, porque realmente es muy valioso y nos da mucha información que gracias a todas estas experimentaciones que realizamos en sistemas digitales que tenemos hoy en día como análogos, pero que nos pueden ofrecer datos cuantitativos y fidedignos para ofrecer una identidad humana, bienvenidos sean de cualquier especialidad. Sí. Dentro de los métodos que ustedes utilizan como podólogos forenses para realizar esa identificación, además del ADN y todo esto, ¿utilizan, por ejemplo, métodos dentro de la antropología forense o de otras disciplinas para poder hacer una identificación certera? Sí. Ya hemos empezado a realizar investigación aquí en España con compañeras que son podólogas y podólogos forenses. Ya han realizado la primera y la segunda edición o se ha realizado un seguimiento, una dirección o codirección de los trabajos de final de grado universitario
en cuanto a esta especialidad se trata. Y, por ejemplo, formas de valoración de los núcleos de osificación que está ahora con los procesos de inmigración y inmigración internacionalmente hablando, por el tema de los menores no acompañados o menas o personas o menores subadultos que están pasando fronteras entre países que no saben si a través de esa radiografía de la mano son personas adultas o subadultas. Recordar que en el pie, tanto como en la mano, existen unos núcleos de osificación que van surgiendo en función de la edad. La edad ósea de los huesos del pie en un adulto se estima hasta a partir de los 22 años. Por lo tanto, esos núcleos de osificación y epifisiarios y diafisarios en los huesos de la extremidad inferior ocurre como en las manos y muchas veces se podría complementar esa identificación. También el mapa venoso. El mapa venoso de las extremidades inferiores es único de cada sujeto. Todos tenemos las mismas arterias, pero esas ramificaciones venosas y capilares y arteriales son diferentes en cada uno de nosotros. Por lo tanto, un mapa venoso también podría facilitarnos la identificación humana. Son pruebas que no son radiológicas y no emiten radiación, como puede ser un tipo de luz, y que puede también el mapa venoso identificar a un sujeto. Son ejemplos que se pueden dar aparte de lo que es el ADN. El mapa, a ver, ahora que usted menciona ese, a mí se me ocurrió los otros días, antes, no apunté la pregunta, pero me llegó otra vez a la mente ahora. Usted sabe que cuando, quizás no lo hacen en todos los países, porque quizás pues no hay un especialista en todos los países y esto pues podemos hablarlo un poquito más ya mismito, pero cuando nosotros nacemos nos toman las huellas de los piecitos. Efectivamente. Entonces, exacto, pero obviamente, ¿verdad? En una identificación de huellas dactilares, usted sabe que obviamente también es única de cada individuo y hay ciertas diferentes huellas dactilares, ¿verdad? Los tipos de huellas. Eso también está, no en el calzado, sino en el pie, ¿verdad? Y se puede utilizar esa huella de bebé para poder identificar a ese adulto. La respuesta es depende. Depende. Okay. La mejor respuesta en estas ciencias muchas veces es depende. Depende. Depende de factores adquiridos, en este caso, que pueden modificar o alterar lo que es una huella. Y en el ámbito genético, sin alteraciones adquiridas, sí se podría verificar que esa huella de bebé o neonato puede ser compatible o correspondiente con la del adulto. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando se nos toma al nacer esta huella en el hospital, este documento pasa a los anales del hospital, a los anales documentales del hospital y queda en el olvido. Lo ideal sería que cada país haya un registro inicial de esta huella del pie desde neonatos y no sea utilizada sino un banco como los bancos de ADN, pero como un banco como lo que es el SAIZ o el AFIS en casos de delito con la huella de la mano, el programa que se utiliza. Lo mismo con el de los pies, sin que sea una herramienta incriminatoria, sino identificativa, para favorecer en casos que pueden ser desastres de múltiples víctimas, lo que es la identificación de las personas, como también pueden ser los tatuajes, que son muy identificativos en las personas. En una catástrofe, en un atentado terrorista, también son muy identificativos esas marcas a nivel de lo que es el pie. Aparte de la, obviamente, biomecánica humana. Qué brutal. Entonces, los métodos, sí, yo realmente, yo estoy aquí intentando hacer preguntas, pero todavía estoy mind blown, como lo llaman por acá, de tanta información y realmente Sí. nunca pensé que algo
que nosotros utilizamos todos los días, porque los pies los utilizamos para caminar, para movernos. Es una de las herramientas principales que tenemos en nuestro cuerpo humano y que nos dé tanta información. Sí, incluso. Entonces, yo le pregunto, si alguien estuviera interesado en aprender un poco de esta disciplina, ¿cuál o cómo usted daría ese consejo de empezaría por la medicina, empezaría por En el cómo realmente sería eso? ámbito de la podología forense hablamos. Sí, Eh, si estamos hablando de países estadounidenses o de América, del otro continente americano, lo que es la especialización se llama podiatría, con O, PO, podiatría, no pediatría, podiatría forense o forensic podiatry. Se imparte en las facultades de Estados Unidos, que se puede verificar a través de American Society of Forensic Podiatry. Pueden encontrar información en la Forensic Academy of Forensic Science, la Academia Americana de Ciencias Forenses, tanto la nacional como el Congreso Internacional de la Academia, allí en Estados Unidos. Personal facultativo a través de la IAI o International Association for Identification, o bien en países de habla hispana o de aquí de España, a través del máster de podología forense, que es el único que está vigente con capacitación profesional, avalado por una entidad reconocida por el Ministerio de Interior y bajo un cuerpo docente de ámbito policial, criminalístico, judicial, médico-legal, forense, podiátrico, podológico y sobre todo antropológico y multidisciplinar. Es decir, desde la lingüística forense para ayudarnos a entender cómo escribe un asesino o un sospechoso o una víctima, a interpretar esa escritura, esa toma fotográfica forense, a esa documentación toxicológica que puede ofrecernos una matriz ungueal del pie en su análisis, previniendo un aumento de gasto o de sobrecoste en otros fluidos como pueden ser los estomacales, a establecer unos protocolos y herramientas para evitar esa contaminación del escenario del crimen junto con la policía en la primera intervención y recabar datos que como peritos, una vez finalizamos nuestros estudios, estamos capacitados legalmente para acudir a un escenario del crimen como peritos, solicitarlo judicialmente y tomar una serie de muestras complementarias a las policiales. Y todas en una misma cadena de custodia donde se prevalezca esa cadena de custodia sin ser contaminada, incorporando esa figura del podólogo forense o podiatra forense o antropólogo forense, como ya ocurre en otros países, en esos equipos de trabajo de ámbito policial y de medicina legal de la Administración de Justicia, como puede ser el antropólogo, el odontólogo y el médico forense en un mismo equipo de policía científica. Esto aquí en España, de momento, hoy por hoy, no ocurre. Sí que se llama a colaboradores externos peritos, pero no están no, es lo que estamos intentando, ampliar ese campo profesional dentro del funcionariado para que se nos reconozca que también nosotros estamos capacitados con conocimientos y actualizándonos de forma periódica en formación complementaria en el ámbito criminalístico, como es blood pattern analysis, patrones de manchas de sangre o balística de efectos y armamento, para valorar la lesionología, el tipo de calibre, el tipo de lesión, si ha sido mecánica o no, y bueno, una serie de determinantes dentro de esta especialidad que nos ayuden a trabajar en organismos fuera del ámbito clínico, sino complementarios en las ciencias forenses. qué interesante. Sí, Realmente, yo creo que esa era la próxima pregunta que íbamos a hacer, de verdad, de
de que si realmente se podría, o usted estaba de acuerdo en que se extendiera esa academia en el campo laboral. Porque no sé si, creo que, ¿verdad? Obviamente está la American Society of Forensic Podiatry, pero creo que ellos también colaboran con el FBI. Correcto, correcto. Sí, muchos de ellos han colaborado, como son los compañeros John Di Maio y Wesley Vernon y Mike Nirenberg, actual presidente de la Sociedad Americana, o Christine, o toda la junta directiva que formamos la Sociedad Americana de Podiatría Forense. Yo me encuentro de Board of Directors de esa academia, de esa asociación americana, como delegado de España, para poder trasladar al unísono esos conocimientos que cuando hacemos reuniones periódicas entre Estados Unidos y España, procuramos que esos conocimientos estén equiparados en un continente y en otro, siguiendo unos mismos protocolos de actuación que sean beneficiosos para ambos, para los propios podólogos o podiatras forenses, y no haya divergencia en cuanto al lenguaje pluriprofesional, ¿no? O sea que, por ejemplo, si estamos realizando un rastreo humano a través del campo, a través de las huellas de calzado que ha podido dejar un sospechoso, bien por trata de personas, narcotráfico, furtivo, lo que fuere, a través en el terreno, podamos determinar con un mismo lenguaje, tanto en Estados Unidos como en España, que eso, en lugar de lo que yo como podólogo en el ámbito clínico puedo llamar cabo valgo, o un varismo o un valguismo a la forma de posicionar el pie o la forma de caminar, que en el lenguaje de rastreo forense sea plus plus o minus minus, o positivo positivo, negativo negativo, pero que ese signo sea interpretado con el valor clínico que ya tiene de base, para evitar que haya una alteración, ¿no? En lo que llamamos aquí el teléfono roto, que pueda malinterpretar una propia expresión y dé lugar a errores, ¿no? Subjetivos. Wow. Ahí, por lo menos Wow. esto, vuelvo, yo sigo estando estupefacta. Es mucha información, pero de la buena. Entonces, le pregunto, ya que usted ha mencionado que se encuentra en el Board of Directors, que tiene toda esta especialidad y este conocimiento, ¿hay algún caso curioso que usted haya podido ver o ayudar y que se pueda decir, claro que haya sido resuelto gracias a esta disciplina? Sí, sin duda. A ver, en forense, siempre la gente, yo creo que cuando escucha la palabra forense lo achaca a cadáver, a muerto, a fallecido. Y esto no es así. En una valoración del daño corporal es forense, es un peritaje forense. Una valoración biomecánica en una persona en dinámica o en marcha o carrera humana es peritaje forense, es una diligencia forense. Y sí que es cierto que luego ya casos como los que tenemos en antropología, o en antropología forense o en homicidios, sí que es cierto que ahí hay cadáveres y de fallecidos, ¿no? Al hilo de la pregunta, casos que estén en auge, el doble crimen de Almonte es el más conocido aquí en España, por el asesinato de 154 puñaladas a una niña de 8 añitos y a su padre. A la niña le asistieron 101 puñaladas. Y supuestamente, pues bueno, es un caso que sigue abierto, sin ningún sospechoso. El único sospechoso que había quedó declarado inocente por el jurado popular, habiendo estado 3 años por riesgo de fuga, de prisión denegada. Y bueno, después de todo el peritaje que se elaboró a nivel pluridisciplinar, el jurado popular estimó que esta persona no era aunque todas las pruebas indicaban que era el sospechoso,
el jurado popular estimó lo contrario. Por lo tanto, nuestro ejercicio a veces, por muy bien que se elabore una diligencia pericial o se defienda ante el magistrado, ante su señoría, muchas veces yo creo que es lo más llamativo de esta profesión, ¿no? El no ser considerada o tenida en cuenta o valorada por personas no competentes en este campo. Entonces, Claro. los casos, yo creo que todos los casos nos van a llamar mucho siempre la atención, porque cada uno nos va a dejar algo especial de recuerdo por cómo están tratados, elaborados y analizados, ¿no? Sí que es cierto, pues por ejemplo, casos que a mí me han llamado mucho la atención, pues en una necrópolis de Pradena del Rincón, en el centro de España, al norte de Madrid, muy bonito el pueblo, hay una necrópolis con huesos de adultos y de niños, y nos llamaron unos compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, nos llamaron, oye, que hemos encontrado lo que creemos que puede ser un pie para ver estimación del sexo, pero claro, está envuelto en un saquito de lino, en una excavación, y resulta que el pie no eran más de 3 o 4 era una cosita así. Y estuvimos 14 personas trabajando en ese estudio del pie, determinando el ADN, me acuerdo pues eso, cómo en la excavación, cómo recuperábamos ese pedacito de pie, que era de 3 meses postnatal del siglo 300 antes de Cristo. O sea, era una ¡Wow! diminuta, y lo pudimos presentar en unas jornadas de aquí de España. Casos de momias, de huellas de momias, de dígitos petrificados que ah, fíjate que me has hecho antes, Maisalet, me has hecho la pregunta de, pero las huellas desde neonatos, y lo hemos estado comentando, pues encontramos huellas de momias de Egipto petrificadas que aún eran reconocibles a nivel dermatoglífico y a nivel pelmatoscópico en el pie y en la mano. Aún se preservaban los surcos y los gráficos del mapa de los puntos característicos y minucias. Obviamente no hubo coincidencias, estuvimos integrando en el AFIS con Policía Nacional aquí en España, en la oficina de Barcelona, esos deditos, esas huellas. Obviamente no hubo match, no hubo match porque hubiéramos tenido un problema que una momia de Egipto se hubiera correspondido con una persona de la actualidad, pero son casos muy llamativos porque lo que es el propio programa informático sí que identificaba esos puntos, esas minucias, ¿no? Son casos curiosos. ¡Wow! Eso del piecito, no lo puedo creer. Es que realmente a veces me hacen preguntas como que cosas curiosas. ¡Wow! Y parecen preguntas bobas, pero realmente es que son preguntas que en efecto se pueden responder con la disciplina. Y creo que en el caso que estabas comentando, que pues quizás yo estaba pensando en el caso de las huellas de mordida en Estados Unidos, ¿verdad? Con el caso de Ted Bundy, que fue bien cuesta arriba, ¿verdad? Que se pudieran analizar esas huellas de mordida y poder identificar a Ted Bundy mediante solamente esa técnica, porque, ¿verdad? Hubo casos que realmente no se caían porque no le daban la importancia a la disciplina que analiza las huellas de mordida, porque es que por más que fuera es parte de la identificación forense, y quizás pues no le daban esa importancia y se caían los casos porque veían que no era pues una disciplina fuerte para la identificación, y quizás cuando estabas mencionando eso, que pues se cayó ese caso, por más que, ¿verdad?, pudiera ser el sospechoso, pienso que va por la misma rama de que, o por el mismo camino de que es una disciplina nueva, no creo que tenga mucho el peso, pero realmente es parte de la identificación, o sea, que tienen que darle la importancia que merece. Sí, realmente hay una expresión que a mí me gusta mucho, open mind y training. Ajá. Hay que saber trabajar en equipo y ser abiertos de mente a la hora de trabajar
con diferentes campos multidisciplinares. Como bien dices, aquí en España es bastante nueva la disciplina porque comencé a desarrollar la tesis doctoral creo que en 2012 o así, la implementamos, no sé si en 2015, quiero recordar. O sea, que es muy joven y muy reciente aquí en España, pero sí Claro, el número de casos, tampoco los índices de criminalidad de España no son los mismos que los que pueden ser en otros tipos de estados en América, por el tipo de violencia, corrupción o terrorismo, ¿no? claro. A ver, Criminalidad. los índices de criminalidad en Egipto, obviamente, el número de cadáveres que pueden verse por un instituto de medicina legal a lo largo de un día, multiplicado eso hasta que llega aquí, son palabras mayores. Aquí casos que puedan abundar de índole pública actualmente en España son los yacimientos de fosas comunes de la Guerra Civil Española, que aún siguen en proceso de identificación a través Sí. de antropólogos y bioarqueólogos y antropólogos forenses que están intentando identificar esas personas que fueron fusiladas en la guerra y en la posguerra civil española. Eso es un poquito lo que actualmente, en cuanto a gran volumen de personas, está aquí en España, a nivel estatal. Claro, y en Puerto Rico, aquí no tenemos obviamente esa disciplina, ojalá Exacto. pudiera ser parte, yo creo que es bien interesante. Los otros días le escribí a él, a Pablo, para que me ayudara con un caso, porque es que realmente son No, casos no, que aunque sean no lo, pocos, no lo he dejado, tengo ya respuestas para ofrecértelo. ay, gracias, gracias, Pero pero son casos he que, ajustado mucho el tiempo por las circunstancias laborales que tengo aquí en España y personales. oh, Eh, claro, claro. Tranquila, porque esta semana tienes la respuesta en el email. No te preocupes. Perfecto, gracias. Pero lo que quería comentar era que son casos a que de momento tú no los esperas porque pues en Puerto Rico mayoría de los casos pues vienen con más partes que por con un pie nada más. Entonces pues yo digo, wow, yo creo que esto fue anillo al dedo porque era como que ya yo había hecho contacto con Pablo y yo dije, ok, este es el momento de hacer el approach y hacer la colaboración porque en efecto pues con el fémur uno puede tratar de identificar el sexo biológico con unos métodos que hay en la antropología forense, pero pues es lo único que hay. Entonces, casos de esta manera que pueden venir pues desgraciadamente desmembrados o desarticulados, pues hace falta esta disciplina. Y La antropología y la podología forense son muy hermanas amigas, igual que cualquier de otra disciplina médica como, con antropología forense. Es uh-huh, fundamental, sí. Sí. Eh, claro. Bueno, Pablo, Yania, no sé si quieres decir algo. no, realmente yo sigo en shock porque eh, cada vez que hacemos un episodio nuevo yo estoy aprendiendo tanto y estoy Un aquí como que siento, episodio. sí, siento que debo estar tomando notas como si fuera una clase No, de yo tanta información y realmente es bueno. os felicito francamente por este espacio que disponéis, porque yo que soy un poco, me hago, yo también me hago mayor y estoy en la flor de la vida, pero también me crecen los años y yo la informática, los podcasts y todo esto es muy novedoso para mí, porque siempre me he Uh-huh. mantenido un poquito, me cuesta, ¿no? Arrancar en estos proyectos y no soy muy amigo a veces de la informática. Entonces, la verdad es que estas iniciativas que tenéis actualmente y que se están desarrollando con estos programas y podcasts son gratos, son muy Uh-huh. gratos y llegan a muchas personas que sobre Sí, todo puedan necesitar nuestra colaboración, nuestra profesionalidad, es tanto de ámbito privado como estamentos públicos, y que sean profesiones de capacitación profesional. Y que, como hablaba el otro día, nos pusimos en contacto con Misalet. Yo, para mí es un verdadero honor también contar y que sirva este podcast para dejarlo aquí reflejado,
que esa participación de forma conjunta, esa colaboración con vosotros desde Puerto Rico y España en cuanto a la antropología forense y la podología forense se trata, por nuestra parte la tenéis más que abierta las manos, los brazos y toda nuestra buen saber y hacer, aquí en nombre de todos los podólogos forenses y de la antropología forense. O sea que tenéis una hermandad aquí, vamos, más que firme. Qué bueno, pues. Claro. Estamos Exacto. contentas, de verdad, estamos Yarian y yo muy contentas de que hayas aceptado nuestra invitación y en efecto este espacio que es educativo, que queremos que las demás personas no nada más conozcan solamente de la antropología forense o de la arqueología forense, sino ¿verdad? Que sepan que hay otras disciplinas en las ciencias forenses, dentro de la antropología en general, que abarcan este tipo de casos. Así que obviamente te deseamos el mayor de los éxitos. Y para las personas que quieran, que nos escuchan, que son mayormente, ¿verdad?, hispanoparlantes, que quieran contactarte o saber más del trabajo que realizas, ¿dónde pueden conseguirte a través de las redes sociales? Me pueden contactar bien a través de Instagram, que es Forensic Podiatry Spain, o bien a través del email p.martinez, sin tilde en la i, _medio escauriaza, ESCAURIAZA, @CSEC-medio-formación.es. Es el email. Lo vamos a dejar en las notas del episodio, porque Sí. lo vamos a dejar en las notas. Os lo hago llegar por el email o y por el chat. Sí. Martínez Lo vamos a dejar en las notas del episodio para que así cualquier persona que esté interesado, que quiera conocer un poquito más, que se pueda contactar. Perfecto. Entonces, si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio todos los viernes para que no te pierdas nuestro próximo episodio con nuestro o nuestra invitada sorpresa. Si hay algún tema que quisieras que discutamos por acá, tienes algunas preguntas, búscanos o escríbenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestra página web, Facebook Hablando de Huesos, Instagram Hablando de Huesos y nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas de este episodio te estamos dejando todos los enlaces de contacto para que nos puedas contactar. Y si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats. Recuerda darnos tu reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas digitales que nos escuches. Y nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye.